Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy del Santo Evangelio que da la Iglesia Católica todos los días en el mundo entero. El mismo Evangelio que da en Roma, lo da en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en China. En cualquier parte donde haya una iglesia católica se da siempre el mismo evangelio. Por eso yo predico el evangelio de la iglesia católica, que es, óigalo bien, la doctrina de Cristo. Lo que Cristo enseñó para que fueran por el mundo a enseñar y que hicieran que todos los pueblos fueran sus discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él les ha mandado. Por eso, la Iglesia Católica es la única que tiene la verdad. Óigalo bien lo que acabo de decir. Es la única iglesia que tiene la verdad. Las demás iglesias, 60.000 o 70.000 que hay por el mundo, no tienen la verdad. No tienen nada. Tienen la Biblia, pero no interpretan la doctrina de Cristo como Cristo la enseñó, sino que la interpretan a su propio amaño y tamaño y a su propio acomodo, a como le interesen a ellos para su propio beneficio, acomodan la Biblia. Y es por ello que ya hoy día la gente no se va a confesar con un sacerdote, porque los pastores acomodaron la Biblia a su propio tamaño y dijeron: no hay necesidad de confesarse con un sacerdote, que es un pecador igual que yo. Pregúntele a todas las iglesias y van a ver que coinciden exactamente con lo mismo. No hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote. A pesar de que Jesucristo lo ordena, ellos dicen: no, eso no es verdad. La Eucaristía, eso es un principio que se inventó la Iglesia Católica. Jesucristo lo ordena en Lucas 22:19, lo ordena en Juan 6:53, y la gente dice: no, nosotros hacemos la Santa Cena y eso es más que suficiente. Acomodaron la Biblia a su propio amaño y tamaño. Ya no hay que bautizar a los niños, no. Solamente se bautizan los adultos, y además los niños deben escoger cuando sean adultos la religión a los que ellos quieran ir. Acomodaron la Biblia a su propio tamaño y forma, y eso no hace parte de la única iglesia que fundó Cristo. Por eso Jesucristo dice: si me amáis, permaneceréis en mi verdad. ¿Cómo es otra frase que escuché esta mañana? Ay, se me escapa, hombre, esa frase. Solo quien obedece mi evangelio permanece en la verdad, algo así. Pero bueno, ya me acordaré nuevamente y se los diré. Vamos a persignarnos, muchachos. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Ojalá esta palabra le llegue a los buenos católicos, a los malos católicos y a los protestantes, que escuchando escudriñar las escrituras por parte de César Arias se confundan y digan: ¿será que yo estaba equivocado y César me está revelando la verdad? Pero César dice unas cosas que no coinciden con lo que yo pienso. Entonces permítame decirle: usted es el equivocado, papito, no soy yo, porque yo lo único que estoy diciendo es lo que está escrito en la Biblia. Yo no estoy malinterpretando las escrituras ni acomodándolas a mi forma de ser o a mi forma de pensar. Por eso les he dicho a ustedes que este evangelio va para ustedes y va para mí, sea la verdad que sea. Pero si yo no la cumplo, por mucho que yo alabe, grite, predique la palabra de Dios, si no cumplo lo que Jesucristo ordena, yo, César Arturo Arias, no soy salvo, estoy condenado. Así es que esto es una cosa muy seria lo que yo les digo. Por eso lo digo tan serio, porque va para mí y va para ustedes. Así es que ustedes ya deciden si escuchar o no escuchar. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, 1 Corintios 3, 18-23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, es una carta que Pablo le manda a los corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito:
Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Que nadie se engañe, hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para ser sabio. Oiga, que nadie se engañe, eso fue lo que yo dije ahorita. Nadie se engañe. No crean que ustedes están en la verdad, estando en la iglesia por fuera de Cristo. Que nadie se engañe. Los sabios, los entendidos, que dicen que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, oigan a estos, que nadie se engañe. Sean necios, más bien ante Dios, para ser sabios. Porque lo que está escrito es lo que se cumple. Si en Juan 20, 21, 23 Jesús ordena que debemos ir a confesarnos con un sacerdote para obtener la gracia de Dios y el perdón de sus pecados, debemos ir al sacerdote. ¿Quién lo ordena? El que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Pues si Jesucristo dice la verdad, que debemos ir donde el sacerdote a confesarnos, debemos ir al sacerdote. Pero el necio, el que se considera sabio, el pastor mentiroso, les ha metido en la cabeza diciéndoles con sabiduría humana: es que un sacerdote es un hombre humano, común y corriente como nosotros. Él es un pecador igual que nosotros. Él no tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y el otro tonto, que es más tonto que el pastor tonto, le cree. Y dice: oh, el pastor me abrió los ojos, ahorita sí veo la verdad. Es verdad que el sacerdote no es un ungido de Dios, es tan solo un hombre. Pero no se deja guiar por las escrituras. Hebreos 5:1, por ejemplo. Podrían leerse todo Hebreos, yo ya me lo leí. Hebreos capítulo 5, léasenlo todo el capítulo 5, y se van a dar cuenta de la realidad de los sacerdotes. Pero también le hacen el Hebreos capítulo 6, que ese va para los protestantes, para que se den cuenta por qué los protestantes están equivocados. Y lo peor, ¿a dónde van a ir a parar? Así es que esto que yo les estoy diciendo y que Pablo lo está refutando es una verdad que nadie la puede señalar de mentira. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Por eso, los católicos somos muy inteligentes. ¡Qué cosa tan berraca! Le decía yo a mi novia estos días: vea, novia, hay un campesino que vive con su esposa y tiene sus hijos, una familia. Viven en el campo, al lado de un río, en la orilla de un río. Al lado hay un palo, un árbol hermoso. Y todos los días se levanta a darle gracias a Dios por su vida. Levanta a sus hijos, cosecha la tierra, vive con su familia y mantiene feliz porque Dios le da todo. Pero no sabe nada de la Biblia. Lo único que sabe es lo que los papás le enseñaron. Hijo, usted se va a casar, va a tener una familia. Los domingos vas a ir a misa. Cuando tengas pecados, los vas a confesar. Y participe de la Eucaristía cada 8 días, mi hijo. Si puede todos los días, pero como cada 8 días vas a ir al pueblo a mercar, entonces cada 8 días participe a misa, lleve a los niños a mercar y llévelos también a misa para enseñarles la doctrina de Cristo. Y eso es todo lo que él sabe. Que debe orarle a Dios para darle gracias por todo lo que Él le da. Debe ir a misa cada 8 días. Si está en pecado, debe confesarse con un sacerdote y participar de la Eucaristía. Y ese hombre vive feliz en el campo. Ese hombre, le decía yo a mi novia, llega más fácil al reino de los cielos que César Arias,
que conoce las Escrituras. Y César Arias se jacta de saber mucho de las Escrituras, conoce capítulos, versículos de la Biblia, de arriba, de abajo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todo. Pero más fácil llega ese campesino que lo único que aprendió fue a obedecerle a su papá y obedecerle a Dios para ir a misa, confesarse y comulgar. Y todos los días, y cada 8 días hace lo mismo, y todos los días vive feliz con su familia. Si llega algún problema, se lo entrega a Dios para que Dios le solucione. Mientras que César Arias, que sabe mucho de la Biblia, que sabe todas esas cosas y sabe todo eso, pero no le obedece a Dios en lo que Dios manda, ¿cuál reino de los cielos se va a ir? Muere en pecado si no se confiesa, si no participa en la Eucaristía, si no hace lo que Dios manda. Eso le pasa a los pastores, eso le pasa a los protestantes. Creen obedecer a Dios, pero no participan de la Eucaristía y no participan del confesionario, no se confiesan porque eso no es importante. Y en Mateo 7, 21, 23, Dios mismo les dice al final: alejaos de mí, hacedores de la maldad, porque no le obedecen a Dios. Y eso es lo que está diciendo, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. De nada me sirve a mí saber muchas cosas de la Biblia, saber todo lo que yo quiera saber de la Biblia y creerme el gran cosa, y lo mismo que los protestantes, y no obedecerle a Dios. Eso no sirve para nada, hombre. Es que así tan crudo se los tengo que decir, muchachos. De nada sirve orar, predicar, decir, glorificar, pero si no le obedecemos a Dios, ¿eso para qué, hombre? Dios le va a decir en Mateo 7, 21, 23, no los conozco, alejados de mí, malditos, hacedores de la maldad, porque no obedecieron. Antes, como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia, y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Pobres protestantes, que engañan a los pobres tontos que se dejan engañar y creen que ellos tienen la verdad y se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pero eso sí, utilizan la Biblia astutamente para engañar. Astutamente utilizan la Biblia para engañar, y ahí es donde está el problema. Bueno, sigamos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y me quedo con este último pedacito. Todo lo de este mundo, Dios nos lo ha entregado, todo. Nos ha puesto por encima de los animales para que nosotros administremos la tierra, los animales, todo, el aire, el cielo, el universo, todo es nuestro. Pero dice acá una cosa terrible. Yo lo tengo que decir así, simplemente es terrible. Todo nos pertenece a nosotros, todo. Pero nosotros le pertenecemos a Cristo. Y Cristo nos va a venir a juzgar el último día de la vida. El que haya creído se salvará, y el que no haya creído se condenará. Eso es terrible, muchachos. ¿Cuántos de ustedes creen lo que yo les estoy diciendo? ¿Cuántos? Oigan a este, yo creo que va a creer a César, pero yo estoy hablando de la verdad. El que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Eso es terrible, muchachos. Y Cristo dice: y yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Y Cristo es de Dios, así es que todos estamos en las manos de Dios. Y por eso es que Jesús le dice al Padre: Padre, tú me los has dado. Te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y los has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien y tú me los has entregado, y yo no voy a perder ni uno de los que tú me has entregado, porque tú me los has dado a mí. Así es que mucha atención con todo esto. Vamos a leer el Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos.
¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Los católicos, buenos católicos, esos excelentes católicos que aman a Dios, obedecen a Dios, participan de la Eucaristía, se confiesan y permanecen en Cristo todo el tiempo. Esos son los de Dios, esos son los que dice acá. Él hará justicia, el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esos son las personas que se dejaron guiar por otra doctrina: los evangélicos, los adventistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, la luz del mundo, la luz del trigo, y todas las iglesias que se denominan como les da la gana, cogen un texto bíblico y se denominan como les da la gana. No son de Cristo, no le pertenecen a Cristo, aunque Cristo es dueño de todo. Aquí dice que Él es dueño de todo, de la tierra porque Él la creó, dueño de las personas porque Él las creó, y al final de los tiempos Él vendrá a juzgarnos a todos. Vamos a leer el Santo Evangelio, San Lucas 5, del 1 al 11. Dejándolo todo, lo siguieron. Ay, este Evangelio sí que me va a dar cosas para decir. Pónganle mucha atención y vamos a escudriñar las Escrituras, porque esto no es gratuito, muchachos. Vamos a leer la historia, breve. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué historia tan bonita, ¿cierto? Qué historia tan bonita. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas. La gente se agolpaba a escuchar la palabra de Dios. La gente se agolpaba a escuchar la palabra de Dios. Eso no es gratuito. La gente tiene sed de la palabra de Dios. Tiene sed, hambre de escuchar la palabra de Dios. Y entonces uno se pregunta: ¿por qué va uno a misa y el sacerdote se demora 5 minutos en la homilía? Hoy, por ejemplo, fui a misa. Estaba un sacerdote muy querido por mí y en 5 minutos hizo la homilía. Y yo dije: ¿cómo hizo este sacerdote para explicar 3 lecturas en tan solo 5 minutos? Dio un texto
que yo también soy capaz de hacerlo en un minuto. Póngale cuidado, lo voy a hacer la conclusión de esto. Dejándolo todo, lo siguieron, ya. Esa es la conclusión de este video, de este texto. La conclusión. Dejándolo todo, lo siguieron. Bueno, muchachos, el evangelio de hoy dice que dejemos todo y sigamos a Cristo. Bueno, continuemos con la misa. Ya dije todo lo que iba a decir. Oigan a este sacerdote. Esa es la conclusión, sí, pero la gente está sedienta de la palabra de Dios, quiere escudriñar las escrituras, quiere descubrir el porqué de todo esto, y nada es gratuito en estas escrituras. Miren la primera partecita que yo dije, la gente estaba sedienta de la palabra de Dios, querían escuchar a Jesucristo sobre la palabra de Dios. Mire ya todo lo que me he gastado, creo que 5 minutos me gasté solamente para decir esa primera parte. Y vamos a la segunda parte. Para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, vio Jesús 2 barcas. ¿Y cuál escogió? La de Simón. ¿Pero por qué escogió la de Simón? Eso no es gratuito, muchachos. Ah, no, pues habían 2 barcas y él cerrando los ojos se subió a la que hubiera ahí. No, eso no es gratuito. Escogió la de Simón porque en Mateo 16, 18 Jesús le va a entregar la iglesia de Cristo a Pedro. Y recordemos que cuando Jesús conoció a Simón, porque Andrés fue donde Simón y le dijo, Simón, hemos conocido al Señor, al Mesías, ven, te lo voy a presentar. Y cuando Simón fue donde Jesús, Jesús le dijo, oh, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas, piedra, Pedro. Eso no es gratuito. Por eso él dice acá y refuta, se subió en la barca de Pedro, en la barca de Simón, para darle a entender a ustedes que esa barca, la de Simón, la que él va a guiar, es muy importante. En Mateo 16, 18 le dijo, tú eres Pedro, Simón. Primero le dije, Simón, hijo de Jonás. Eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso. Ahora yo te digo a ti, que tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra, roca, edificaré mi iglesia. Y por eso es que Jesús se subió a esa barca, para dándonos a entender que la única iglesia, la única barca que va a guiar la palabra de Dios es la iglesia que va con Pedro, la que le entregó Jesús a Pedro. Eso, por eso se sube a esa barca, para que la gente entienda que él escogió a Pedro para guiar su barca, su iglesia. Eso yo lo entiendo, pero los hermanos separados, tontos, y perdónenme la expresión, prefieren creerle a un pastor mentiroso que dejarse guiar por la palabra de Dios. Y siguen, no, es que mi pastor me dijo, oiga, pues ese pastor lo tiene engañado todo el tiempo. Y usted, escuchando la verdad, no, prefiero irme con mi pastor, así me engañe. Pero es que él me dice las cosas tan lindas, así me engañe. Desembarcando, estaban lavando, subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Él predicaba. Y la gente, extasiado por todo lo que Jesús hablaba con autoridad. La gente lo escuchaba, la gente creía en él, la gente lo adoraba, la gente lo estimaba porque decía siempre la verdad. Y cuando él terminó, viene el centro culmen de este evangelio. Y es que le dijo a Simón, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Ellos habían pescado toda la noche, porque ahí dice que habían toda la noche pescado y estaban lavando las redes porque no pescaron nada. Y entonces Jesús se sube a esa barca y le dice, venga Pedro, vamos a remar mar adentro y vamos a pescar de nuevo. Pero es que Señor, nosotros fuimos toda la noche y no pescamos nada, pero por tu palabra, ojo con esto, que esto tampoco es gratuito, porque tú lo dices, por tu palabra, porque tú tienes la verdad, porque yo debo creer en lo que tú digas, voy a remar, voy a pescar contigo. Y remó mar adentro. Y dice la escritura que cogieron tantos pescados que hasta las redes se ponía que se rompían de tanto pescado que habían cogido, a tal sumo grado que les tocó llamar a la otra barca a que vinieran a ayudarles a pescar.
dándonos a entender que todos vamos a estar cerca de la barca de Pedro. Nosotros quizás estemos en otra barca aquí en la Unión Valle, y los de Toro en otra barca, y los de Zarzal y los de Tuluá en otras barcas. Todos vamos a ir a la de Pedro. Todos debemos ir, todas estas barcas vamos a ir a reunirnos con la de Pedro, porque en la de Pedro es que está Cristo, y a esa es la que tenemos que aceptar. Y eso es lo que está diciendo acá el texto, que se reunió tanto pescado que tuvieron que llamar a otro para eso. Y viene otra parte, otra enseñanza muy bonita, que dice: maestro, hemos estado bregando y puesto a la hora, hicieron una redada, hicieron señas a los compañeros, vinieron y llenaron las dos barcas. Y dice aquí: al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Oiga, cuando uno dice esto, a mí me provoca ganas de llorar. ¿Ah? Jesús está ante la presencia del Señor, de Jesús. Y cuando ve que el Señor hace todos estos milagros, el Señor, Pedro se siente tan insignificante, tan pecador, que dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador, no soy digno de estar ante tu presencia. Eso es un sentimiento que le nace a uno. Pareciera yo sintiéndome Pedro y arrojándome a los pies del Señor a llorar por mis pecados, porque lo que menos quiere uno, óigalo bien, César Arias se declara ante ustedes como un pecador, pero lo que yo menos quiero en la vida es pecar. Lo que menos quiero yo en la vida es pecar. Pero dice Pablo: ¿por qué será, Señor, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Porque vivimos en un mundo de pecado. Mientras tengamos esta carne, vivamos en este cuerpo, ayer lo leíamos, somos pecadores. Y así nos lo hacía saber Pedro ayer, Pablo ayer nos lo decía en una escritura: somos de carne, somos frágiles por la carne, y mientras estemos en este cuerpo material, seremos pecadores ante Dios, pero la misericordia de Dios siempre nos va a cobijar. ¿Dónde? En el confesionario, si nos confesamos. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago, Juan y a los hijos de Zebedeo. Y Jesús dijo a Simón, óigalo bien, no le dijo a Santiago, a Juan, no le dijo a los hijos de Zebedeo, se dirigió a Pedro y le dijo: no temas. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y eso ha venido sucediendo desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Muchos se han salvado porque han creído en la palabra de Dios a través de la Iglesia Católica. Y muchos, pero muchos se han condenado por haberse puesto a escuchar pastores mentirosos y haberse ido con iglesias y doctrinas diferentes a la Iglesia Católica. Muchos, pero muchos. En estos momentos, a lo mejor usted sea parte de una iglesia protestante, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, luz del mundo, adventistas, Todas esas personas, si no regresan al redil, son personas que se han perdido en el mundo por no obedecer las palabras de Cristo. Y termina Jesucristo diciéndole: entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Ese es el mensaje final. Dejándolo todo, lo siguieron. Es el mensaje que yo les doy a ustedes, muchachos. Conviértanse, regresen al redil, vayan a misa, confiesen sus pecados, participen de la Eucaristía y permanezcan como ese campesino con su familia y su esposa permanecieron en Cristo. ¿Y sabían la Biblia? No sabían nada, nadie se las había explicado ni nada de cosas, solo le obedecieron lo que papá, mamá les enseñaron desde niños. Vayan a misa, mi hijo, confiésense, estén en la Eucaristía y Dios les dará la vida eterna. Y ellos hacían solamente eso, sin necesidad de saber nada más. No se preguntaban por qué tengo que confesarme con un sacerdote, no se preguntaban por qué tengo que comer la Eucaristía. Papá y mamá me enseñaron bien, me enseñaron la fe de Cristo y yo permanezco en ella. Amigos, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.